Bienvenidos a un nuevo tutorial de Maxima. Bueno, hoy vamos a ver cómo definir diferentes funciones en Maxima, sobre todo pues, funciones trigonométricas, el seno, el coseno, arcoseno, arcotangente, tangente. Bueno, vamos a ver un poco. Por ejemplo, el seno de x se escribiría de la siguiente manera: sin de x. Vemos que no hay mayor complicación. El coseno, pues de una manera muy sencilla también. Vamos a ver qué es cos de x. Por ejemplo, pues por ver la inversa del seno, que sería el arcoseno, pues no hace falta escribir arcsin, sino simplemente asin de x, y define el arcoseno, perdón, de x. De la misma manera el arcocoseno, a cos de x. Y ahí vemos el arcocoseno. La tangente, pues tan fácil como tangente de x, no tiene mayor complicación. El arco tangente, pues por supuesto, a tan de x. Ahí vemos el arco tangente de x. Eh, bueno, podemos utilizar la función exponencial. Para definirla, pues se puede poner la exponencial de x y lo vemos ahí. También podríamos haberla escrito de esta manera: tanto por ciento e y elevado a x. Este símbolo de elevado, ¿vale?, utiliza máxima para las potencias, ¿vale? En mi caso es una tecla en mi teclado, que tengo que hacer una combinación para conseguir ese carácter, ¿no? Apretando la tecla mayús y la tecla que tengo justo al lado de la P. Es un carácter que está en todos los teclados, o sea, no tenéis que tener ningún problema para encontrarlo, ¿vale? Y ahí vemos la exponencial de x, ¿ves? Nos da el mismo resultado, lo que decía para las potencias. Si por ejemplo queremos decir 2 a la cuarta, ¿eh? Pues nos calculará el resultado de 2 a la cuarta y le hemos indicado la potencia con este carácter, ¿vale? Bueno, siguiendo por donde íbamos, estábamos en la función exponencial. Pues vamos a ver lo contrario, ¿no?, de la función exponencial, que sería el logaritmo. En este caso yo voy a utilizar siempre logaritmos neperianos. En todos los tutoriales que vais a ver en mi canal siempre utilizo los logaritmos neperianos, pues, que son los que, sobre todo los que más utilizo para trabajar. Y bueno, pues sería el logaritmo de x, por ejemplo, y lo tenemos aquí: log de x, logaritmo neperiano de x, ¿vale? Tenemos la función del seno hiperbólico. El sin h es el seno hiperbólico de x, ahí lo tenemos, y el coseno hiperbólico de x, que son, pues bueno, dos funciones trigonométricas que se utilizan bastante también. Y bueno, por último vamos a ver una pequeña instrucción, que es la de sqrt, que nos permite calcular la raíz cuadrada de lo que le pongamos entre paréntesis, pues en mi caso la raíz cuadrada de x, por ver en un caso genérico, ¿eh? Y ahí lo tenemos. Bueno, pues hemos visto cómo definir escribir, no definir, perdón, diferentes funciones, sobre todo funciones trigonométricas, y la exponencial y la función logaritmo. Y bueno, pues todas estas funciones las podemos almacenar en Maxima, definiendo nuevas funciones. Las funciones se definen con dos puntos igual, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos definir una función f de x, que fuera pues x al cuadrado más x por el seno de x, ¿no? Por ejemplo, pues pondríamos f de x tal cual, ¿vale? Y lo he dicho, dos puntos igual. Y todo lo que pongamos a la derecha del dos puntos igual es lo que vamos a almacenar en la función f de x, ¿vale? Pues vamos a poner x al cuadrado, por ejemplo, más x por el seno de x, ¿vale? Eh, Ahí lo tenemos, f de x, y tenemos esa función que es x al cuadrado más x por el seno de x. Si por ejemplo quisiéramos calcular cuánto vale nuestra función en el cero, f en cero, tan fácil como escribir esto, le damos a la instrucción y ahí lo tenemos. F en cero vale cero en este caso. Y si comprobamos, pues de manera visual podemos ver que
Si ponemos cero donde pone x al cuadrado es 0 al cuadrado es cero, y x por seno de x es cero por el seno de cero, que es cero, y comprobamos pues que es verdad. Eh, una, un- una instrucción muy atractiva de Maxima es el poder representar funciones, hacer una representación gráfica de estas funciones, ¿vale? Es un proceso muy sencillo. La función es plot2, ¿vale? Pero en vez de meternos aquí en código, en una palabra rara, tal, os voy a indicar que es más fácil si seguís el ratón, que tenemos aquí la pestaña gráficos y podemos decirle gráficos en 2D, ¿vale? Y nos aparece esta ventana de los gráficos en 2D en el que simplemente le tenemos que decir qué es lo que queremos representar. Pues en nuestro caso f de x. F de x que como vemos aquí hemos guardado esta función. Si no hubiéramos guardado f de x, tranquilamente aquí podríamos escribir x al cuadrado más x por el seno de x o todo lo que nos dirá un poco lo que quisiéramos, ¿no? En nuestro caso, bueno, vamos a dejar f de x. En la gráfica, pues lógicamente tenemos la variable x, el eje de las x, la variable y para el eje de las y. Y le podemos decir a Máxima desde dónde hasta dónde queremos ver esta función. Bueno, pues en mi caso voy a verla desde el 0 hasta el 5 en el eje de las x y no le voy a marcar un rango. Si dejamos 0, 0 aquí, no le marco un rango de y dibuja el que él cree oportuno, el mismo programa cree oportuno para la representación de la gráfica. Bueno, pues tan fácil como esto le damos a aceptar y ahí la tenemos, la representación de nuestra función. Bueno, decir también que para que una instrucción funcione, es algo que me han comentado en otros vídeos, eh, por ejemplo, vamos a definir g de x y dos puntos igual, vamos a decirle que sea x al cuadrado por x, no, más x por el coseno ahora de x, ¿vale? Si depende de la versión de máxima que estéis utilizando, bueno, si le dais a la tecla Enter solo, simplemente dará un retorno de carro y seguirá escribiendo y veréis que no reacciona al programa, que no os da ninguna respuesta, ¿vale? Bien, borro hasta aquí. Eh, en la versión de máxima que yo tengo que mantener pulsado la tecla Mayus o Shift y darle el retorno de carro al Enter. Y entonces es cuando ejecuta la instrucción. Ya digo, depende de la versión de máxima que estéis utilizando, necesitaréis hacer esto o no. En concreto, bueno, pues os puedo decir que la versión que yo utilizo es esta, 12.04. Me la he descargado, realmente no sé, la busqué en el Google, tal. Yo recomiendo pues una versión que es bastante fiable. Y es que es la que se utiliza en la Universidad de Zaragoza, la podéis encontrar en la página de la Universidad de Zaragoza, en unizar.es, en la oficina de software libre, y podéis descargaros una versión de Máxima que tiene la garantía de funcionamiento al 100%, y bueno, como es software libre, pues no vais a tener ningún problema en la descarga ni en la instalación. Y bueno, pues esto es todo. En este tutorial hemos visto cómo se escriben diferentes funciones, funciones trigonométricas, cómo definir una función, en nuestro caso f de x, por ejemplo, y cómo representarla gráficamente. Espero que os haya servido de ayuda y vendremos próximamente con más tutoriales. Muchas gracias.